Oye, no, te lo dije ayer y sigue igual. Esto no se pasa por alto, ¿me oyes? Déjalo, Mateo, apenas llegó. No, tiene que entenderlo ahora mismo. No, quédate aquí. Primero escucha. Mira la hora que es. Y así quieres que confiemos en ti. Sí, señor. La primera vez que la grabación se reprodujo en una sala silenciosa, nadie habló. Ni la trabajadora social, ni el abogado, ni la detective sentada con una libreta abierta, como si se estuviera preparando para el impacto. Porque el sonido no era dramático. No era un grito. No era una confesión de película. Era peor que eso. Era casual. La voz de un hombre adulto, plana, impaciente, diciendo: «Tú no formas parte de esta familia. Tú eres un cheque. Ahora levántate». Luego, la voz de una mujer, más cerca del micrófono, soltando: «Si se lo dices a alguien, te vas a arrepentir, te lo juro». Y después, el sonido más pequeño de todos. Un niño respirando por la nariz como si estuviera intentando no llorar. Esa es la parte que la gente nunca olvida. Porque en el juzgado, los adultos pueden discutir todo el día sobre papeles, sobre fechas, políticas y reglas. Pero un niño intentando mantenerse en silencio, eso no es un debate de procedimientos. Eso es un ser humano, aprendiendo en tiempo real que la seguridad es algo que tienes que ganarte. Y la razón por la que esta historia importa, por la que todavía resuena mucho más allá de una sola sala, es que el niño que hizo esa grabación no solo sobrevivió, construyó algo. Después de que el tribunal aprobara un acuerdo de $7 millones, no desapareció. No se compró un coche deportivo para demostrar que estaba bien. No persiguió la venganza. Construyó un refugio para chicos que no tenían a dónde ir. Y la pregunta es, ¿cómo pasa un niño al que trataron como una partida contable a convertirse en el tipo de adulto que transforma el dolor en una puerta para otras personas? Empecemos en el momento en que empezó la cinta, porque no empezó con valentía. Empezó con una decisión tomada por necesidad. Una decisión que sonaba así: necesito pruebas. Por fuera, la casa de los Harrow era todo lo que una trabajadora social etiquetaría como estable. Una casa de 2 plantas en un callejón sin salida, con setos recortados y un columpio en el porche que siempre parecía colocado a propósito, como si todo el vecindario fuera una foto diseñada para tranquilizar a alguien. Por dentro, las paredes estaban llenas de fotos familiares enmarcadas. Había tarjetas de Navidad en la nevera. Había letreros de tienda de manualidades que decían cosas como «Hogar» y «Bendecidos». Y si solo vieras esa casa en una tarde soleada, podrías creer la historia que los Harrow vendían. Una pareja trabajadora, comprometida con la comunidad, iglesia los domingos, un hogar de acogida dispuesto para niños que necesitan estructura. Esa frase, niños que necesitan estructura, era su favorita, porque sonaba a cuidado, pero en la práctica significaba control. El chico que llegó a su puerta tenía 13 años. Durante los siguientes 18 meses, todo lo que viene después se desarrolla rápido. Grabaciones, retirada, una investigación y un caso civil que avanzó a la velocidad que las instituciones suelen evitar. Su nombre, en los papeles de ingreso, era Elijah Carter. La mayoría lo llamaba Eli. A Eli lo habían movido por 3 hogares en 2 años, no porque fuera difícil, como insinuaban algunas notas del expediente, sino porque era callado. A los niños callados los ignoran. Los niños callados no arman escándalo. Los niños callados no generan papeleo, así que los trasladan como si fueran un archivo. Eli llegó con una mochila con la cremallera rota y una sudadera que olía a lavandería. Llevaba su vida en una carpeta de plástico, historial escolar, registros de vacunación y un certificado de nacimiento que mencionaba a una madre a la que no veía desde que era pequeño. Lo habían adoptado una vez, años antes, por una pareja que después se divorció. Cuando ese hogar se derrumbó, un tribunal transfirió la custodia legal de vuelta al cuidado del Estado, en silencio, en papel, como puede volver a convertirse uno, niño en un caso.
Cuando la adopción se vino abajo, el sistema trató a Ellie como un artículo devuelto, no de manera formal. Nadie lo diría así. Pero eso era lo que se sentía. Cuando los Harrow lo conocieron, sonrieron de oreja a oreja. La señora Harrow lo abrazó demasiado fuerte, como si estuviera interpretando el afecto. El señor Harrow le dio una palmada en el hombro, rápida y firme, y le dijeron a la trabajadora social, delante de él: «Somos una familia que cree en la disciplina, pero también en el amor». Ellie asintió. Había aprendido pronto que asentir era más seguro que hacer preguntas. Esa primera semana, los Harrow hicieron todo bien mientras había ojos encima. Lo llevaron a comprar zapatos nuevos. Publicaron una foto en internet. Ellie sentado en la mesa de la cocina, sonriendo con educación, con un texto sobre abrir nuestro hogar. Les dijeron a sus amigos de la iglesia: «Se está adaptando», y le dijeron a la agencia: «Es un niño dulce». Luego llegó el cheque, y la casa cambió. Las sonrisas se afinaron, las reglas se multiplicaron, y Ellie empezó a entender la verdadera forma de su nueva vida. Tú estás aquí para hacerles la vida más fácil, no al revés. Al principio fue sutil. Ellie no podía cerrar con llave la puerta de su habitación. No podía ducharse más de 5 minutos. No podía comer después de las 7. No podía usar el ordenador familiar. No podía hablar de su pasado. El señor Harrow lo decía con una sonrisa tensa: «En esta casa no traemos equipaje». Pero las reglas no eran coherentes, no eran sobre orden, eran sobre recordarle quién tenía el poder. Un día lo castigaban por no sacar la basura. Al día siguiente lo castigaban por sacarla demasiado pronto y hacer ruido. Si se quedaba callado, lo llamaban hosco. Si hablaba, lo llamaban irrespetuoso. Empezó a despertarse antes de la alarma, no porque estuviera motivado, sino porque su cuerpo empezó a tratar la mañana como una amenaza. En la escuela, Ellie era el chico que se sentaba al fondo. Los profesores lo describían como educado, a veces demasiado educado. Pedía permiso para sacar punta a un lápiz. Se disculpaba cuando alguien chocaba con él. Y cuando un profesor preguntaba si en casa todo estaba bien, Ellie decía lo que los niños callados siempre dicen: «Sí, estoy bien». Porque no estoy bien tenía consecuencias. Los Harrow tenían un guión. Si Ellie se quejaba, le dirían a la agencia que mentía. Le dirían a la escuela que se estaba portando mal. Usarían la palabra favorita del sistema como un arma: inestable. Los niños inestables mienten. Los niños inestables exageran. Los niños inestables necesitan estructura. Y Ellie lo sabía. Ya lo había visto. En su segundo hogar, le dijo a una trabajadora social que se sentía inseguro. 2 días después, lo trasladaron. Sin investigación, sin seguimiento, solo una dirección nueva. La lección fue simple: si hablas, te mueven. Si te mueven suficientes veces, dejas de pertenecer a cualquier lugar. Así que Ellie dejó de hablar. Pero eso no detuvo a los Harrow, porque el silencio, para gente así, no es una oferta de paz, es permiso. Sucedió un martes, de esos días normales que luego te hacen dudar de tu propia memoria. Ellie llegó de la escuela y fue directo a la cocina. No había comido el almuerzo, no porque no quisiera, sino porque su dinero para el almuerzo había desaparecido 2 veces en una semana. La señora Harrow estaba en el fregadero. El señor Harrow estaba en el sofá con la televisión encendida, sin mirar. Eli abrió la nevera. Fue a por las sobras. La señora Harrow se giró como si hubiera estado esperando ese momento. «¿Qué crees que estás haciendo?» Eli se quedó helado. «Yo iba a comer». La sonrisa de la señora Harrow no le llegó a los ojos. «No coges comida sin pedir permiso». Eli tragó saliva. «¿Puedo comer algo?» Ella negó con la cabeza. «Ya comiste». «No comí». Ese fue el error. Fue pequeño, no un grito, no una amenaza. Solo 2 palabras que la contradijeron. «No comí». El señor Harrow no se movió del sofá. Solo dijo:
bajo y casual, siempre tiene una historia. La señora Harrow se acercó. ¿Quieres discutir? ¿Quieres ponerme a prueba? Ellie miró al suelo. No. Ella se inclinó. Entonces harás lo que te digan. Sacó las sobras de la nevera, cerró la puerta y las puso encima del refrigerador donde Ellie no podía alcanzarlas. Luego dijo algo que le cayó como un ladrillo en el pecho. Si sigues mintiendo, les diremos que no eres apto para quedarte aquí. No, te castigaremos. No, perderás privilegios. Te borraremos. Ellie fue a su habitación y se sentó en la cama. Miró su mochila. Recordó la cara de su trabajadora social, siempre ocupada, siempre con prisa. Recordó la última vez que intentó explicarlo, y entendió algo con la claridad fría que solo tienen los niños cuando los adultos les fallan. Si lo digo yo, es mi palabra. Si lo dicen ellos, es la suya. Y su palabra siempre gana, a menos que tenga pruebas. Esa noche, Ellie no durmió. Esperó a oír cerrarse la puerta del dormitorio de los Harrow. Esperó a que la casa quedara en silencio. Entonces metió la mano en su mochila y sacó un pequeño dispositivo que había comprado con dinero ahorrado haciendo trabajos sueltos en la escuela. Una grabadora de audio barata, sin cámara, sin funciones elegantes, solo una pequeña luz roja. La encendió y susurró, apenas audible. Me llamo Elijah Carter. Hoy es martes. Hago esto porque necesito que alguien me crea. Esa fue la primera cinta. Antes de seguir, quiero que hagas una cosa. Deja un comentario y di desde dónde estás viendo esto. ¿Qué ciudad? ¿Qué estado? ¿Qué país? Porque esta historia no es rara, solo que rara vez queda documentada. Y si alguna vez has visto que desestiman a un niño porque un adulto parecía respetable, quiero saberlo también. Y. Si crees que la rendición de cuentas importa, sobre todo cuando las víctimas no tienen poder, dale like y suscríbete. Estas historias no se mueven si la gente no las sigue moviendo. En las semanas siguientes, Ellie se volvió cuidadoso. No sigiloso, cuidadoso. Aprendió qué tablas del suelo crujían. Aprendió dónde se colocaba la señora Harrow cuando quería acorralarlo. Aprendió que el señor Harrow prefería que todo fuera silencioso, porque odiaba la atención. Y aprendió cuándo darle a grabar. No lo grabó todo. Grabó momentos, patrones, frases que revelaban intención, como el señor Harrow diciendo, no dejes marcas, la escuela hace preguntas. Como la señora Harrow diciendo, ¿crees que alguien te va a elegir a ti antes que a nosotros? Como las risas después de la crueldad. La forma casual en que hablaban de su cheque y su trabajadora social y de mantenerlo a raya. Nada sonaba como un villano de película. Esa es la parte escalofriante. Sonaba como una pareja que creía tener derecho. Derecho a su trabajo, derecho a su silencio, derecho al dinero que venía con su acogida. Y como la casa se veía limpia y los vecinos los veían en la iglesia, los Harrow no pensaron que un niño como Eli pudiera tocarlos. No vieron la grabadora, no vieron la luz roja, no vieron el futuro sentado en silencio sobre su cómoda. La profesora de inglés de Ellie se llamaba la señora Ramírez. No era dramática, no era de las que dan discursos, era de las que notan detalles. Un niño con la misma sudadera 3 días seguidos. Un niño que se sobresaltaba cuando alguien alzaba la voz. Un niño que siempre pedía una segunda copia de las hojas para tener una limpia. Una tarde, la señora Ramírez le pidió a Ellie que se quedara después de clase. Él se quedó junto a su escritorio, con las manos dobladas como si estuviera esperando un castigo. La señora Ramírez dijo en voz baja, «Has estado cansado». Ellie se encogió de hombros. «¿Estás comiendo bien?» Él no respondió. La señora Ramírez no insistió. Solo deslizó una barrita de granola por el escritorio. «Cógela». Ellie la miró como si pudiera ser una trampa. Ella añadió, «Sin condiciones, solo comida». La cogió. Le temblaban las manos. La señora Ramírez vio eso y le cambió la cara.
No era ira, era reconocimiento. Dijo, ¿te sientes seguro en casa? Ellie abrió la boca y la cerró, porque ya podía oír la voz de la señora Harrow en su cabeza. Si se lo dices a alguien. La señora Ramírez asintió como si entendiera el silencio. Vale, dijo, si algún día quieres hablar, puedes, o puedes escribir. No tienes que decirlo en voz alta. Ellie asintió, y más tarde esa noche, en su habitación, escribió una sola frase en un papel y lo dobló tan pequeño que podía caber bajo una funda de teléfono. Tengo pruebas. Hay algo que a la gente no le gusta oír. La mayoría del daño no ocurre porque a nadie le importe. Ocurre porque el cuidado queda sepultado bajo cargas de trabajo, bajo formularios, bajo políticas diseñadas para proteger a las agencias de la responsabilidad, no a los niños del daño. La trabajadora social de Ellie, se llamaba Shannon Pierce, tenía asignados 47 casos abiertos. Eso no es una excusa, es contexto. Cuando Shannon visitaba la casa de los Harrow, entraba con su tableta y su voz educada. Hacía las preguntas estándar. ¿Cómo va la escuela? ¿Alguna preocupación? ¿Cómo va la adaptación? La señora Harrow sonreía. El señor Harrow se sentaba al fondo, con los brazos cruzados, como un hombre paciente lidiando con un niño problemático. Y Ellie decía, todo bien. Porque los Harrow estaban allí. Porque la casa estaba preparada. Porque no sabía cómo decir la verdad sin que lo castigaran por ello. Y Shannon, al ver una cocina limpia y oír bien, marcaba casillas. No porque quisiera ignorarlo, sino porque el sistema la entrenó, para confiar en la apariencia. Y los Harrow eran expertos en apariencia. La grabadora de audio fue la primera cosa en la vida de Ellie a la que no le importaron las apariencias. Le importaba el sonido. Y el sonido no miente como lo hacen las personas. Era tarde. La lluvia golpeaba la ventana. Ellie estaba en su habitación fingiendo hacer los deberes. Oyó a los Harrow discutir abajo. Oyó su propio nombre. Encendió la grabadora y se la metió en el bolsillo de la sudadera. Luego bajó las escaleras despacio, como si solo fuera a por agua. La voz de la señora Harrow era afilada. «Nos está costando dinero», dijo. El señor Harrow respondió. «Entonces haz que se porte bien». La señora Harrow siseó. «Se está envalentonando. Me mira como si me estuviera juzgando». El señor Harrow se rió. «Un niño así no juzga a nadie». Ellie se detuvo en el último escalón. La señora Harrow se giró y lo vio. Su voz cambió al instante. Dulce, artificial. «Oh, cariño», dijo. «¿Qué haces despierto?» Ellie tragó saliva. «Yo solo iba a por agua». Los ojos del señor Harrow se estrecharon. «Ven aquí», dijo. Eli no se movió. El señor Harrow se levantó. Su voz siguió calmada. «Ese es el problema», dijo. «Crees que puedes dudar. Crees que puedes decidir». Los dedos de Ellie se apretaron alrededor de la grabadora oculta en el bolsillo. El señor Harrow se acercó, y entonces, usando la quietud como táctica, dijo: «Vas a aprender cuál es tu lugar». Aquí es donde Ellie hizo algo que lo cambió todo. Dio un paso atrás y dijo: «No estoy haciendo nada malo». No alto, no desafiante. Solo una frase. La cara de la señora Harrow se endureció. El señor Harrow sonrió como un hombre que llevaba tiempo esperando romper algo. Dijo: «Ah, así que quieres problemas». La grabadora de Ellie captó todo lo que siguió. No gráfico, no sensacional, pero inequívocamente coercitivo. Órdenes, amenazas, el tipo de lenguaje que encoge el mundo, de un niño. Y en un momento, la señora Harrow lo dijo. La frase que más tarde se convirtió en la columna vertebral del caso civil. «Nadie te va a creer. Eres de acogida. Eres desechable». La respiración de Ellie golpeó el micrófono, rápida, controlada, intentando no romperse. Cuando terminó, volvió a su habitación y escondió la grabadora dentro de un calcetín al fondo del cajón. Luego se quedó mirando el techo toda la noche, porque ahora tenía pruebas.
y las pruebas son poderosas. Pero las pruebas también significan que el momento se acerca, el momento en que dejas de sobrevivir y empiezas a luchar. A la mañana siguiente, Ellie deslizó la nota doblada bajo el escritorio de la señora Ramírez, cuando ella no miraba. Tengo pruebas. Después de clase, ella volvió a pedirle que se quedara. No le hizo 100 preguntas. No lo interrogó. Dijo, ¿qué quieres decir con pruebas? Ellie respiró hondo, miró la puerta, luego susurró, audio. La expresión de la señora Ramírez se tensó. ¿Lo tienes contigo? Ellie asintió. Ella dijo, vale, vamos a hacer esto con cuidado. No estás en problemas. No vas a volver a esa casa sin protección. No reprodujo la grabación, la mantuvo sellada. Llamó a la orientadora y al director y se aseguró de que el dispositivo fuera directamente a manos de la policía, sin pasar por demasiadas manos. Ellie la miró. ¿Seguro? La señora Ramírez no dudó. ¿Segura? Esa tarde, la orientadora escolar se unió. Luego el director. Luego se presentó un reporte obligatorio. Y Ellie se sentó en una oficina pequeña, viendo por fin a los adultos moverse con urgencia. Por primera vez en mucho tiempo, su miedo tenía a dónde ir. A la detective asignada al caso se la llamaba Nora Kim. No llegó con actitud heroica. Llegó con su propia grabadora, una voz calmada y un enfoque que se sentía como respeto. Se sentó frente a Ellie y dijo, no tienes que actuar para mí, solo dime lo que pasó como lo recuerdas. Las manos de Ellie temblaban, no dejaba de mirar la puerta. La detective Kim se dio cuenta. Dijo, ¿estás seguro en esta sala? Ellie tragó saliva, sacó su grabadora, se la entregó como si fuera frágil. La detective Kim no le dio al play de inmediato. Etiquetó la evidencia, la fotografió, la trató como lo que era, un salvavidas. Cuando por fin reprodujo la cinta, la sala quedó en silencio. La señora Ramírez miró al suelo. La orientadora se secó las lágrimas. La cara de la detective Kim no mostró sorpresa. Mostró otra cosa. Decisión. Cuando terminó, dijo, «Bien, esto es lo que pasa ahora». No le prometió a Ellie un desenlace perfecto. Le prometió un proceso. Y para un niño al que habían ido moviendo como si fuera un problema, un proceso era más de lo que nadie le había ofrecido. Esa noche, Ellie no volvió a la casa de los Harrow. Se organizó un alojamiento temporal de protección. Una trabajadora social lo recogió en la escuela. Ellie miró el estacionamiento, medio esperando que apareciera la camioneta del señor Harrow. No apareció. Pero el miedo no desaparece solo porque un coche no se presente. El miedo se queda, espera, susurra. El nuevo lugar de Ellie fue un hogar grupal, no glamuroso, no perfecto, pero supervisado. Había cámaras en los pasillos, había personal con credenciales, y había reglas que también se aplicaban a los adultos. Y la primera noche que Ellie durmió allí, se despertó a las 3 de la mañana y se dio cuenta de algo extraño. Nadie había gritado su nombre. Nadie había amenazado con borrarlo. El silencio se sentía desconocido, casi ruidoso. Cuando la agencia confrontó a los Harrow, siguieron el manual clásico. Negaron, minimizaron, atacaron la credibilidad de Ellie. La señora Harrow lloró a la perfección. «Yo amo a ese niño», dijo. El señor Harrow se reclinó y dijo, «Es manipulador, ha estado en múltiples hogares. Eso debería decirte algo». Culparon al trauma, culparon a la adolescencia, culparon al sistema, a cualquiera menos a ellos. Pero entonces apareció la cinta, y el audio no se preocupa por si eres bueno llorando. El audio no se preocupa por tu asistencia a la iglesia. El audio no se preocupa por tus publicaciones. El audio solo se reproduce. Y cuando se reproduce, la gente tiene que elegir, creer la historia o creer el sonido. La detective Kim no dudó. Consiguió órdenes, entrevistó a vecinos, entrevistó a profesores, solicitó los registros de pagos de acogida de los Harrow. No porque los pagos prueben abuso por sí solos,
sino porque las grabaciones, el dinero de almuerzo desaparecido, la comida restringida y el lenguaje repetido de «es un cheque» convirtieron el motivo económico en parte de un patrón mayor y documentado. Buscó patrones, quejas, interrupciones, investigaciones previas, y encontró algo que cambió el caso de una colocación complicada a un fallo sistémico. Había habido otros niños, otras colocaciones, otras retiradas abruptas, y en los expedientes las razones siempre eran vagas. No encajaba. Problemas de conducta. Conflicto en aumento. Pero cuando la detective Kim habló con esos chicos, ya mayores, algunos dijeron lo mismo. Intentamos decírselo a alguien. Las investigaciones penales avanzan despacio. Los casos civiles, cuando se construyen bien, avanzan distinto. A Ellie le asignaron una tutora ad litem, una abogada designada para representar sus intereses. Se llamaba Denise Holloway. Era precisa, no cálida, pero profundamente seria. Miró a Eli y dijo: «Hiciste algo valiente. Ahora construimos alrededor de eso». Denise no se centró solo en los Harrow. Se centró en la máquina que colocó a Ellie en esa casa. Las verificaciones de la agencia, las visitas de supervisión, los requisitos de formación, las quejas que no llevaron a nada, porque una casa abusiva es terrible. ¿Pero un sistema que sigue metiendo niños en esa casa? Eso es otro tipo de violencia. La demanda sostuvo dos cosas. Primero, los Harrow causaron daño y explotaron la acogida por beneficio económico. Segundo, la ciudad y la agencia contratada fallaron en su deber de proteger al menor bajo su cuidado. Aquí es donde la historia se vuelve más grande que Ellie, porque cuando entra la ley, obliga a las instituciones a responder a una pregunta que odian. ¿Qué sabías? ¿Y cuándo lo supiste? Las declaraciones juradas, deposiciones, no son dramáticas como los juicios, son más silenciosas. Una sala de reuniones, una taquígrafa, abogados, una persona bajo juramento y un registro que no se puede editar. La señora Harrow se sentó con las manos juntas, intentó parecer frágil, describió a Ellie como difícil, dijo que malinterpretó la disciplina, insistió en que lo trataron como familia. Entonces Denise Holloway deslizó una transcripción sobre la mesa. Contenía fragmentos del audio, líneas cortas, líneas frías, líneas que no encajaban con la imagen. Denise preguntó: ¿Esa es tu voz? La señora Harrow dudó. Denise preguntó otra vez. La señora Harrow dijo: «No lo recuerdo». Denise asintió y puso el audio. Y en esa sala silenciosa, la voz llenó el aire. La taquígrafa siguió tecleando. El abogado de los Harrow se movió en la silla. La cara de la señora Harrow cambió, porque no puedes decir «no lo recuerdo» frente a tus propias palabras, no cuando todos están escuchando. La deposición del señor Harrow fue peor. Probó con la ira en lugar de las lágrimas. Llamó mentiroso a Ellie. Se burló de la idea de que se pudiera confiar en un niño. Entonces Denise preguntó: ¿Así que dices que el audio está fabricado? El señor Harrow sonrió con suficiencia. Los niños pueden falsificar cualquier cosa. Denise se inclinó hacia adelante. Entonces no te importará que lo enviemos a autenticación forense, integridad del archivo, consistencia de la forma de onda, firmas de grabación específicas del dispositivo y una cadena de custodia documentada desde la grabadora original, junto con declaraciones corroborantes. La sonrisa se apagó, porque, de pronto, la historia ya no era sobre la memoria de un niño, era sobre evidencia, y la evidencia es un idioma que la ley entiende. Aquí quiero preguntarte algo. Si fueras jurado, escuchando el miedo grabado de un niño, ¿lo tratarías como un asunto privado de familia? ¿O lo tratarías como lo que es, un fallo público? Deja tu respuesta en los comentarios, porque esta es la línea que nuestra sociedad sigue fingiendo que no existe. A medida que crecía la evidencia, se reducían las opciones de los Harrow.
Un juicio civil sería público. Un juicio invitaría al escrutinio. Un juicio haría que los fallos de la agencia quedaran en el registro. Así que comenzaron las conversaciones de acuerdo. A puerta cerrada. Números en papel. Frases cuidadosamente diseñadas para evitar admisión de culpabilidad. Pero la verdad es esta. El dinero suele ser lo más parecido que ofrecen las instituciones a la rendición de cuentas. En el caso de Ely, la cifra final dejó a muchos boquiabiertos. $7 millones. No solo de los Harrow. La parte mayor vino porque la agencia y la ciudad quedaban expuestas por negligencia. ¿Cuántas señales se ignoraron y durante cuánto tiempo se permitió que el patrón se repitiera? En parte para cubrir daños, en parte para cubrir atención a largo plazo, en parte como consecuencia punitiva por la explotación, y en parte porque la ciudad y la agencia sabían que la cinta sonaría aún peor bajo contrainterrogatorio. El juez aprobó los términos del acuerdo y los incorporó al registro. El cheque no era un premio, era un reconocimiento. El reconocimiento de que una vida había sido tratada como un gasto, y ahora ese gasto tenía una factura. El día en que se cerró el acuerdo, Ely se sentó en el tribunal con un traje prestado. Bambino Noviazzo. Entonces tenía 15 años, suficientemente mayor para entender lo que el dinero no puede reparar, pero lo bastante joven para sentir que el mundo le debía una disculpa. Parecía mayor que 15, no porque hubiera crecido, sino porque el estrés te envejece. Los Harrow estaban allí. Evitaron mirarlo. La señora Harrow apretó la mandíbula. El señor Harrow miró al frente como un hombre aguantando mal tiempo. El juez revisó el caso. Habló con ese tono medido que usan los jueces cuando saben que sus palabras se quedarán en la memoria de alguien para siempre. Luego miró a Ely y dijo: «Lo que te pasó no debería haber pasado. Hiciste lo correcto. Este tribunal lo reconoce». La garganta de Ely se cerró. No lloró. No sonrió. Solo asintió. Porque para un chico como Ely, que te crean no siempre se siente como alivio. A veces se siente como duelo. Duelo por todas las veces que no te creyeron. Cuando el número salió en las noticias, los extraños reaccionaron de forma previsible. Algunos dijeron: «Ya está hecho para toda la vida». Otros: «Bien, se lo merecían». Otros: «El dinero no arregla el trauma». Todas esas frases tienen un trozo de verdad, pero ninguna captura la realidad, porque para Ely, el dinero no era la historia, era la herramienta. La historia era lo que hizo después, y lo que hizo después no venía de la riqueza, venía de la memoria, de las noches sin dormir, de la sensación de ser desechable, de las luces del pasillo del hogar grupal, de los chicos que conoció allí, chicos con bolsas de basura como equipaje, chicos que aprendieron la misma lección: si no tienes pruebas, no tienes protección. Había un chico en el hogar grupal llamado Marcus. Marcus tenía 16. Lo habían movido 8 veces. Tenía mal genio y una risa que sonaba como si estuviera tapando algo. Una noche, Marcus le dijo a Ely: «Tuviste suerte». Ely respondió: «Yo no me sentí con suerte». Marcus se encogió de hombros. «Aún así, ahora tienes dinero. Tú saldrás». Ely lo miró. «¿Y tú?» Marcus no respondió, porque la respuesta era obvia. Marcus saldría por edad. Se iría con una carpeta y un pase de autobús. Se convertiría en un adulto sin ningún adulto. Y Ely se quedó en esa conversación como si fuera un espejo. Se dio cuenta de algo brutal. El sistema no solo falla a los niños en crisis, les falla al día siguiente del tribunal, al día siguiente de los titulares, al día siguiente de que la gente deja de prestar atención. Esa noche, Ely se hizo una promesa: si alguna vez tengo el poder de construir una puerta, lo haré. A la gente le encanta la idea del niño que crece y devuelve. Pero Bridge House no ocurrió en un año. Requirió tiempo, formación, mentoría, papeleo y un plan que se extendió hasta sus primeros 20. Se imaginan un corte de cinta.
un titular bonito, una foto sonriente. Lo que no imaginan es el trabajo duro, los permisos, las inspecciones, las reuniones de zonificación, las llamadas para recaudar fondos, los abogados, el seguro, la pregunta interminable de la gente con poder. ¿Por qué deberíamos creerte capaz de hacer esto? Ely empezó reuniéndose con asesores de organizaciones sin fines de lucro. La mayor parte del acuerdo se colocó en un fideicomiso supervisado por el tribunal, liberado por etapas, con control, para que no pudiera quemarlo a los 19 y para que nadie pudiera quitárselo. Aprendió cómo funcionaban los refugios. Formó una junta con gente que ya había dirigido programas juveniles, porque sobrevivir enseña urgencia, pero operar requiere experiencia. Aprendió cómo funcionaban los presupuestos. Aprendió que el enfoque informado por trauma no era un eslogan, sino un calendario de capacitación y un modelo de personal. Aprendió cuán rápido se derrumban las buenas intenciones sin estructura. Pero a diferencia de los Harrow, Ely no quería estructura para controlar a la gente. Quería estructura para protegerla. Compró un edificio modesto, un viejo motel en las afueras que llevaba años cerrado. Era feo. Alfombra manchada, cartel de neón roto. El tipo de lugar que la sociedad olvida. Y Ely lo miró y pensó, perfecto, porque los lugares olvidados son honestos, no fingen, solo esperan a que alguien se preocupe. Lo llamó Bridge House, no porque buscara poesía, sino porque un puente es lo que necesitas cuando hay un vacío. Y para los chicos que salen del sistema por edad, el vacío lo es todo. Bridge House no era un hogar de acogida, no era un hogar grupal, era un refugio de transición diseñado para adolescentes y jóvenes adultos que salían del sistema. Un lugar para dormir, un lugar para ducharse, un lugar para comer sin pedir permiso, un lugar donde los adultos no usaban la supervivencia como rehén. Ely contrató personal que entendía el trauma, no porque lo hubieran leído, sino porque lo habían vivido. Se asoció con institutos comunitarios, construyó relaciones con empleadores, creó un programa de mentoría y estableció una regla que todos aprendían el primer día. Nadie en este edificio es desechable. Los chicos que llegaban a Bridge House traían lo mismo que Ely había cargado: una bolsa, una carpeta, una expresión a la defensiva. Y la primera vez que un residente preguntó, ¿cuánto tiempo puedo quedarme?, Ely dijo, lo suficiente para construir tu siguiente paso. El chico lo miró como si no entendiera el concepto, porque la estabilidad suena a mito cuando nunca la has tenido. Una tarde llegó un residente nuevo, un chico delgado, con ojos cansados. Evitaba mirar a la gente, se disculpaba constantemente. Ely lo observó y sintió que algo se le tensaba en el pecho, porque reconoció la postura, las disculpas, la forma en que el chico intentaba ocupar menos espacio. Ely le preguntó, ¿cómo te llamas? El chico lo susurró, luego dijo, perdón. Ely dijo, aquí no tienes que pedir, perdón. El chico parpadeó rápido, parecía querer creerlo, pero creer toma tiempo. Esa noche, Ely se sentó en su oficina y sacó la vieja grabadora. Ya no la usaba, no la necesitaba, pero la guardaba, porque le recordaba cómo se ven las pruebas, y se dio cuenta de algo. Su refugio no estaba construido con dinero, estaba construido con esa luz roja, con el momento en que un niño se negó a ser borrado. El acuerdo obligó a la agencia a revisar colocaciones, obligó a actualizar políticas, obligó a nueva formación, obligó a nuevos procedimientos de supervisión. Pero los sistemas no se transforman de la noche a la mañana, se adaptan, escriben reglas nuevas, contratan consultores nuevos, y demasiado a menudo vuelven a viejos hábitos cuando se apaga la atención. Ely lo entendía. Por eso Bridge House no era solo un refugio, era una señal, un recordatorio público de que los niños bajo cuidado no son invisibles, y de que, cuando les fallas, las consecuencias no pueden enterrarse en expedientes. Años después,
Invitaron a Eli a hablar en una capacitación para nuevos trabajadores sociales. Se puso delante de una sala llena de gente con libretas y ojos cansados. No los atacó. No dio lecciones morales. Les dijo la verdad más simple. Los niños aprenden rápido cuando los adultos no tienen tiempo, dijo. Levantó la vieja grabadora. Esto no es valentía, les dijo. Esto es lo que hace un niño cuando nadie escucha. La sala quedó en silencio. Eli dijo, si recuerdan algo, recuerden esto. La casa limpia no es prueba. El padre/madre de acogida educado no es prueba. El papeleo no es prueba. Hizo una pausa. Los niños te dirán la verdad si creen que tú puedes cargar con ella. Los Harrow chocaron contra un muro el día en que el audio se reprodujo. Pensaron que el sistema los protegería. Pensaron que las apariencias los cubrirían. Pensaron que la voz de un niño podía doblarse dentro de un expediente y olvidarse. Pero el sonido no se dobló. Se quedó, resonó, y se convirtió en evidencia. $7 millones no deshicieron lo ocurrido. No le devolvieron a Eli los años que pasó aprendiendo a hacerse pequeño. Pero hizo otra cosa. Tomó el poder que se usó contra él y lo obligó a servirle. Y luego hizo lo más inesperado. Convirtió ese poder en un puente, un lugar donde chicos tratados como casillas podían dormir sin miedo. Un lugar donde la primera pregunta no era ¿qué te pasa?, sino ¿qué necesitas ahora? Y quizá ese sea el verdadero final. No la firma del juez, no la cifra del acuerdo, sino un edificio con luces encendidas por la noche. Una puerta que se abre, un chico entrando con una bolsa, preparado para la crueldad, y escuchando por primera vez una voz que lo dice de verdad. Estás a salvo aquí.